Buenos días a todos. Bienvenidos a este primer foro o conversación sobre temas y asuntos de política internacional que siempre han sido parte el nuevo liberalismo siempre ha considerado que es fundamental que Colombia deje de ser un simple espectador en los asuntos de la política global y se convierta en un verdadero protagonista. Y para ello es importante conocer y estar al tanto de los diferentes procesos y fenómenos que suceden en el ámbito internacional. Y como decía Luis Carlos Galán, que Colombia tiene que integrarse, y los jóvenes particularmente, a una sociedad globalizada, y lo dijo antes de que existiera el Internet y los celulares, como visionario que era. Así que les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a hablar sobre una noticia muy importante que en Colombia pues vimos, pero que en el mundo, particularmente en Europa y en Norteamérica, tuvo un impacto enorme, que fue el ingreso de Finlandia como el estado número 31 que se incorporó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar surgida en 1949 como defensa recíproca entre los países occidentales frente a la amenaza que constituía para ese entonces ya la expansión soviética y de sus satélites agrupados bajo el Pacto de Varsovia. De manera pues que este será el tema, y para hoy tenemos tres panelistas muy interesantes. Tenemos en primera medida como invitado al señor embajador Jukka Pietikäinen, diplomático finlandés, quien recientemente culminó una destacada carrera diplomática de más de 3 décadas en la Cancillería finlandesa. El embajador Pietikäinen conoce Colombia, estuvo como secretario de la embajada en Colombia y encargado en la década de los años 80. Por supuesto, conoció a Luis Carlos Galán. El embajador también ha estado al frente de otras misiones. Recientemente concluyó su carrera diplomática como embajador en Perú, fue embajador en Argentina, eh, eh, jefe adjunto de misión en México, cónsul general con rango de embajador en Nueva York, embajador itinerante para la Cuenca del Caribe. En fin, el embajador se graduó en Ciencias Sociales de la Universidad de Jyväskylä, espero haberlo pronunciado bien, y conoce la realidad latinoamericana y particularmente la colombiana, dado que también estuvo en Colombia como delegado de las Naciones Unidas eh, para la droga y la seguridad. Nos acompaña también el exministro de Defensa Nacional, el doctor Gabriel Silva, quien también fue embajador en Washington y quien escribe periódicamente en la revista Cambio sobre aspectos importantes no solamente de la política colombiana, sino de la política internacional. En el gobierno de Barco fue asesor de relaciones internacionales y de seguridad. En consecuencia, el embajador y exministro Gabriel Silva es también un gran conocedor. Y nos acompaña Juan Manuel Galán, el director del partido, quien aquí está en su calidad de magíster en Relaciones Internacionales del Instituto Politics de París y de la Universidad Georgetown de Washington. Los temas internacionales los domina Juan Manuel, quien además ha sido 3 veces o ha sido senador de la República en 3 periodos y viceministro de Educación. Bienvenidos a todos. Quiero dar inicio a la conversación pidiéndole al embajador Jukka Pietikäinen que nos cuente un poco los antecedentes históricos y de seguridad de Finlandia, que comparte una amplia frontera de 1.340 kilómetros con Rusia. Embajador, bienvenido. Gracias, Andrés, y gracias por invitarme a este foro, porque tú sabes que tengo mucho afecto a Colombia con Colombia y eso es una manera de como reconectarme con Colombia. Como saben,
Finlandia es y históricamente ha sido tierra fronteriza entre Occidente y Oriente, de misma manera como Ucrania, que Ucrania en realidad quiere decir tierra fronteriza. Y solo en los siglos XII y XIII, las cruzadas católicas incorporaron Finlandia a Suecia y al hemisferio occidental. Entonces, pero eso no impidió, o eso no trajo paz, al contrario. Había por lo menos 10 guerras entre Suecia y Rusia que se llevaron a cabo en el territorio finlandés entre 1300 y 1800. Y la peor calamidad fue la gran ira o la gran enemistad de 1713 al 21, que lo menciono solo porque lleva una cierta curiosidad, cierta semejanza con lo que está pasando en Ucrania, que los cosacos destruyeron el país durante 8 años con indescriptible crueldad y 10% de población pereció. Pero lo que pasa es que me hace recordar Ucrania es que aproximadamente 30.000 niños y mujeres fueron llevados a Rusia como esclavos y fueron vendidos hasta Persia y hasta Uzbekistán, y solo muy pocos de ellos pudieron regresar. Y este recuerdo de esta gran calamidad dejó una marca muy profunda en la memoria colectiva nacional, no solo por la crueldad de Rusia, sino por el abandono de Suecia, la manera como nos abandonó totalmente, retirando su ejército y su administración del país ante el avance de los rusos. Bueno, 100 años más tarde, Finlandia pasó a manos de Rusia, ya como por Suecia haber perdido la guerra de Finlandia en 1808. Y el precio para Suecia de obtener paz con Rusia fortalecido era dejar Finlandia como parte de Rusia. Y Rusia nos otorgó autonomía, que nunca tuvimos con los suecos, que éramos el Gran Ducado de Finlandia con sus leyes suecos y religión luterana y órganos autónomos. Y esta autonomía nos dio una relativa paz y prosperidad durante 100 años. Pero llega el siglo XX con profundas convulsiones en Europa y Rusia, y al mismo tiempo empezó una campaña de rusificación de Finlandia y la eliminación de la autonomía, que llevó a cabo una formación de una resistencia y intentos de independencia que pudo realizarse con la revolución bolchevique. Finlandia declaró independiente el 6 de diciembre de 1917 y fue seguido inmediatamente en enero ya con guerra civil entre independistas y izquierda revolucionaria finlandés, apoyado por los bolcheviques. Y ese guerra civil, que duró solo 4 meses, dejó una fuerte división entre nuestros perdedores y ganadores. Y digamos, nuestra política exterior después de guerra civil fue una hostilidad entre Rusia y Finlandia y inclinación hacia Alemania hasta 1939. Acuerdo Molotov-Ribbentrop sobre las zonas de influencia entre Alemania y Francia llevó a cabo o causó el ataque a Finlandia por parte de Rusia, y empezó la famosa guerra de invierno en 1939. Fueron unos 105 días de gloria, que era un esfuerzo heroico para poder parar el invencible ejército rojo. Eran 3.7 millones versus 150 millones. Y ha servido también, el guerra de invierno ha servido de inspiración a Ucrania. Lo importante también para nosotros era que la guerra de invierno unificó al país y curó las heridas de guerra civil. Y luego, en 91, habíamos
pedido el término de guerras de invierno, teníamos que pedir cese de fuego porque numéricamente eran tan superiores que ya nos agotamos. Bueno, en 91 Rusia bombardeó de nuevo Finlandia y empieza la guerra de continuación. Y ahí seguimos hasta 44 peleando con Rusia. Y como resultado de todas estas dos guerras, de guerra de invierno y guerra de continuación, era que Finlandia pudo mantener su independencia, su sistema democrático y economía de mercado, pero el precio era alto. 12% del territorio finlandés fue cedido a Rusia y con 500.000 de desplazados entre 4 millones de habitantes, que era un número muy alto. Y 15% de la población masculina o falleció o quedó herido como resultado. Entonces, para evitar más conflictos con Rusia o Unión Soviética, Finlandia asumió la política de neutralidad durante la Guerra Fría. Uno estaba casi obligado a tomar parte de un bando u otro y para evitar que las futuras guerras se lleven a cabo en Finlandia, junto con Suecia, adoptó la neutralidad. Y el modus vivendi funcionó. No hubo conflictos militares y el comercio entre Rusia, Unión Soviética y Finlandia prosperó. Finlandia se identificó fuertemente con el grupo de países nórdicos y aunque la URSS sí tuvo cierta injerencia indebida en la política exterior de Finlandia, que llevó a cabo la discusión sobre el concepto de finlandización, yo diría que es muy fácil de criticar política de un país cuando uno está muy lejos de donde pasan las cosas. Y uno tenía que basar la política en el arte de lo posible, no en el arte de lo que uno quiere. Y la caída de Unión Soviética obviamente dejó la posibilidad de abandonar, nos ofreció la oportunidad de abandonar la neutralidad política, cuya expresión fue la adhesión a la Unión Europea en 1995 y a su política común exterior y de defensa. Pero militarmente todavía quedamos no aliados. Y así fue hasta agresión militar de Rusia a Ucrania. Eso convenció tanto Finlandia como Suecia de la necesidad de ser miembros plenos de la OTAN y tener el paraguas de su artículo 5, que es de mutua defensa. Entonces, en menos de... Nosotros presentamos nuestra solicitud de membresía en mayo 22 y ahora en comienzos de abril de este año fuimos aceptados como miembro de OTAN, a pesar de ciertas pretensiones de obstruir el proceso de parte de Turquía y Hungría. Ahora nuestro objetivo principal es tener Suecia en OTAN cuanto antes. Turquía todavía está poniendo obstáculos para su membresía. Y para nosotros como Finlandia es indispensable que haya una fuerte defensa regional en el mar Báltico y zona polar nórdico, junto con Noruega y Suecia. Y esperamos que esto se cumpla en el cumbre de OTAN en este verano que viene. En suma, se puede decir que nuestro presidente Koivisto, cuando le preguntaron cuál era la idea de Finlandia, después de que él escribió un libro sobre la idea de Rusia, cuál era la idea, qué era lo que quería Rusia. Entonces le preguntaron los rusos que cuál era la idea de Finlandia y él contestó con una sola palabra en ruso, que era sobrevivir. Y eso ha sido la idea de nuestro país. Nos quedó un lugar muy difícil
para vivir y hay que hacer lo posible para que la nación no se destruya. Y la Guerra Fría congeló la situación en Europa entre el 95 y 91, y nuestro espacio político durante esa época era muy limitado. Pero caída de la Unión Soviética nos posibilitó el paso, primero el paso europeísta, la membresía de la Unión Europea, y luego el paso transatlántico hacia OTAN. ¿Y qué ofrece Finlandia a OTAN? Ofrecemos 300.000 de fuerzas armadas en tiempos de guerra y 900.000 de reservas. Somos uno de los pocos países en Europa que tienen servicio militar obligatorio, y es entendible teniendo en cuenta que tenemos 1.300 kilómetros, más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Eso no se puede defender con tropas profesionales. No hay dinero para pagar un semejante ejército. Y tenemos el mayor artillería de Europa Occidental, precisamente por la misma razón, por lo largo que es la frontera. Y la artillería sirve precisamente para destruir las concentraciones de tanques. Y hemos tomado la decisión de comprar los nuevos aviones de combate F-35. Decidimos comprar 64 aviones que nos forma una formidable fuerza aérea. Y junto con suecos y noruegos tendremos más de 300 aviones de combate, y los daneses. Conclusiones. El ataque de Ucrania nos hizo entender que la política de buena vecindad y el diálogo ya no tenían cabida, ya no había espacio para ello. Solo quedó la plena membresía de OTAN con las garantías del artículo 5. Y otra conclusión es que sin la larga cooperación con OTAN en las décadas pasadas, la rápida adhesión a OTAN no hubiera sido posible. La compatibilidad militar era primordial. Y hay que decir que entre los años 47 y 91, el mundo era bipolar. 91-2008 era unipolar. Hasta Ucrania era multipolar. Y yo creo que después de Ucrania el mundo es tripolar. Estados Unidos, Unión Europea y China, porque Rusia dejó de ser un poder global, han perdido la autoridad moral de mucha manera, y ahora tenemos todos que pensar cómo posicionar frente a los tres poderes mundiales. Y yo creo que lo que es el significado de Finlandia es que podemos, nosotros junto con Estonia, controlamos realmente el acceso a San Petersburgo por el mar Báltico, porque tenemos solo 80 kilómetros entre nosotros. Y por otro lado, estamos muy cerca de las bases militares de Murmansk, en el norte de Rusia. De ahí viene nuestra importancia para OTAN. Pero yo dejo en eso mi presentación o introducción, y estoy abierto a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, embajador. Ahora quisiera pedirle al exministro de Defensa, Gabriel Silva, por lo pronto, que nos cuente cuál es el rol de Colombia en la OTAN, el tipo de vinculación que tenemos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y cómo anticipa usted este proceso que se está dando en la seguridad europea y el impacto que pueda tener para nosotros en Colombia. Embajador Gabriel Silva. Gracias, Andrés, y muchas gracias, embajador, por ponernos a todos en el contexto de la historia tan difícil de relaciones entre Finlandia y Rusia. Ha sido una historia heroica para Finlandia, y en eso creo que el pueblo colombiano y los colombianos nos identificamos de una manera muy fuerte, muy intensa. Además, muchos colombianos no saben que el café de Colombia es de los
cafés más apetecidos en Finlandia y que además es uno de los grandes consumidores de café del mundo, a pesar de su tamaño. Y eso pues también nos complace mucho. Voy a concentrarme en el tema de la OTAN muy rápidamente porque creo que todos queremos oír al embajador y también a Juan Manuel. Entonces yo simplemente diría que Colombia tomó una medida anticipatoria muy importante cuando se asoció como miembro no participante del artículo 5 con la OTAN. Eso fue un gesto de alineamiento con Occidente en un momento de gran transición en la geopolítica mundial. Colombia se anticipó a tomar un camino que hoy en día sería muy disputado, muy debatido y quizás imposible ante la actual situación. Colombia previendo que se tendría una situación de transición y surgirían los poderes que señala el señor embajador, ingresó en esta condición a la OTAN, también para empezar un proceso similar al que inició Finlandia hace muchos años, y es una cooperación que les permita a las fuerzas militares de Colombia y al país como tal encontrar un proceso de armonización, no solo política, sino estratégica. Esa armonización creemos y estoy convencido que es muy importante para Colombia y para el futuro. También no nos olvidemos que en la misma dirección Colombia ingresa a la OECD. Son dos decisiones de alineamiento con la democracia y con Occidente que son muy valiosas. Esas actitudes, digamos, de mantener relaciones con todos los países, pero escoger la democracia y escoger la seguridad occidental, pues es muy importante para el país, para el interés nacional de Colombia. No nos olvidemos que en nuestro vecindario tenemos otros países profundamente alineados con las ideas contrarias. Tenemos a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, que también tenemos más o menos la misma frontera que tiene usted, señor embajador, con Rusia. Entonces, estos países están alineados con poderes, digamos, ajenos a lo que ha sido nuestra tradición de política exterior. Y eso es una amenaza que ayuda para neutralizar esta creciente integración y cooperación. Desafortunadamente, el actual gobierno ha mostrado una actitud, en mi opinión, equivocada frente a la guerra en Ucrania y frente a este proceso de tener una identidad, digamos, conceptual y política profunda con Occidente. Y se equivoca al manifestar que la guerra en Ucrania es un tema local o es un tema de aspiraciones territoriales. Lo que está en juego allí es el derecho internacional, la paz mundial y el futuro de la humanidad, realmente. Entonces, esa actitud de indiferencia frente a esa guerra es muy inconveniente para el país, muy inconveniente obviamente para Finlandia, para Europa, para la democracia. Creo, y lo he manifestado públicamente, que el gobierno se equivoca con esa actitud de aparente neutralidad. Esa neutralidad nos va a terminar costando de una manera, digamos, no amable ni agradable. Creo que en la medida en que Colombia sí mantenga una posición en favor de la paz, que ha sido su historia, es conveniente. Comparto, por ejemplo, la decisión de no enviar armas en este momento a Ucrania, pero la actitud política sí me parece una gran equivocación. Colombia debería seguir el ejemplo de Finlandia, de entender que aunque sea remota la amenaza o aparentemente remota, la tenemos al lado. La tenemos al lado porque estos poderes pretenden proyectar su influencia en la región. Yo dejaría ahí, Andrés, para dar la palabra a Juan Manuel, pero sería un poco mis comentarios a la excelente presentación del embajador. Muchas gracias, doctor Gabriel. Juan Manuel Galán, como internacionalista y también como líder de este partido. En la semana anterior estuvo el canciller ruso,
en Venezuela. ¿Cómo percibe usted y proyecta la seguridad de Colombia a la luz de un gobierno como indicaba el exministro Gabriel Silva, parecería estar tratando de alinearse o por lo menos no contrarrestar la influencia de Rusia en la región? Bueno, primero un saludo para todos y es un honor, realmente un privilegio compartir panel con el embajador Yuca y con el exministro Gabriel Silva. Y además un reto enorme porque pues, la experiencia que ellos tienen en el sector de política exterior y en el sector de seguridad y defensa pues es inmensa. Yo pues voy a compartir algunas reflexiones orientadas a responder la pregunta de Andrés. Lo que yo veo y lo que se comenta también, pues es el fracaso absoluto, total, que tuvo Vladimir Putin con esta decisión de invadir a Ucrania. Él ya le había medido el aceite, por decirlo así, a Occidente, cuando en el 2008 se metió con Georgia, invadió Georgia y Occidente no reaccionó. Realmente fue tímida y débil la reacción de Occidente. Luego en 2014 le da por anexar Crimea y pasa lo mismo. Occidente dice vamos a hacer unas sanciones, pero finalmente pues muy poco es lo que hace. Pero frente a esta decisión de Putin de invadir Ucrania, Occidente sí se unió y reaccionó de una manera impresionante. Eso no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, realmente una reacción tan fuerte y tan unida de todo el continente occidental, de todo el bloque occidental. La presidenta de la Unión Europea, por ejemplo, de un día para otro anunció 500 millones de euros para armas de parte de la Unión Europea dirigidas a fortalecer a Ucrania. Entonces, lo que pasó en esta guerra es que Putin tenía más o menos tres objetivos fundamentales. El primero, anexar a Ucrania, por supuesto. El segundo, mantener a raya a la OTAN ante todos los comentarios y las ideas de que Ucrania estaba en coqueteos con la OTAN y quería solicitar eventualmente su entrada. Y tercero, evitar que Finlandia y Suecia entraran a la OTAN. Y en los tres ha fracasado Vladimir Putin, pues estruendosamente. Entonces, obviamente, se trata aquí de que Rusia muestre capacidad de hacer presencia en el continente latinoamericano, y pues eso es una amenaza, como decía el exministro Gabriel Silva, es similar pues a la que ha tenido Finlandia históricamente con Rusia, por las invasiones y por toda esa frontera de 1.300 kilómetros. Nosotros hemos tenido también nuestro problema fronterizo grave. Colombia no ha tenido una política de fronteras, pues de hecho no ha tenido una política exterior de Estado. Eso se perdió cuando llegó Álvaro Uribe Vélez al poder. Se volvió una política de gobierno, se instrumentalizó de manera clientelista el servicio exterior, eso hizo un gran daño, pero no hemos recuperado con estos gobiernos extremistas, fundamentalistas, sean de derecha o sean de izquierda, no hemos recuperado esa política exterior definida alrededor de o sobre el interés nacional de Estado, que tenga continuidad. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que era un colectivo precisamente para enviar esa señal de que la política exterior es de Estado, no se pudo volver a reunir porque los expresidentes uno no se podía ver con el otro y empezaron a no asistir para abordar temas de Estado muy importantes como este, como lo que estamos viviendo con Nicaragua frente al diferendo en relación a San Andrés, Providencia y Santa Catalina y todo el archipiélago. Ese ha sido un proceso que hemos venido perdiendo, en parte porque no hemos tenido política exterior de Estado. Entonces, los intentos, por supuesto, de Rusia de desestabilizar a través de Maduro, de enviarle señales de inestabilidad a Estados Unidos en relación a la seguridad, en una frontera, repito, que es absolutamente crítica para nosotros, porque por esa frontera porosa hay toda clase de grupos criminales presentes, hay narcotráfico, rentas criminales, hay tráfico de personas,
hay, es decir, el riesgo ahora de que la frontera sea vehículo para el paso de muchas más cosas. Obviamente, pues eso fue un alivio para la gente porque la gente ya no tiene que atravesar las trochas que tenía que atravesar, pero de todas maneras, el intento, por supuesto, de Rusia es demostrar que puede hacer presencia a través de Venezuela, que hay una alianza estrecha entre Venezuela y Rusia, que además pues se extiende en cierta forma hacia China y se extiende en cierta forma pues hacia todos esos países que han sido Irán adversos pues a los Estados Unidos y a Occidente. Pero yo coincido con el exministro Gabriel Silva en relación a la importancia de que Colombia alinee su política de seguridad y defensa con su política exterior y que ambas políticas sean realmente políticas de Estado. Políticas de Estado que apunten a que Colombia definitivamente esté integrada al sistema de seguridad y defensa de Occidente, que es lo que garantiza pues una protección, que garantiza compartir información. Eso realmente es muy importante para el país y el país ha construido esa imagen y esos gestos a lo largo de los años de estar integrado a Occidente, desde el apoyo a la guerra de Corea. Nosotros empezamos después de la Segunda Guerra Mundial una serie de gestos y una serie de pasos que demostraron el compromiso de Colombia en Occidente. Pero eso se perdió porque hemos convertido la política exterior en una política de gobierno. Y eso se ha dado por la polarización que ha sido bastante nefasta para ese propósito. Entonces creo que efectivamente la reciente visita de Gustavo Petro a Biden demuestra que hay un buen ambiente y hubo realmente un gesto ahí muy importante tanto de los Estados Unidos con Colombia como pues, del presidente Petro, que se le veía cómodo con el presidente Biden. Obviamente el gesto del presidente Petro parece más de gobierno que el del presidente Biden, que es un gesto mucho más de Estado en relación a todos los intereses que hay con Colombia, especialmente en materia de seguridad, especialmente en materia de interdicción de cocaína, que fue en lo que más énfasis hizo realmente Estados Unidos en ese diálogo con Gustavo Petro y la necesidad de avanzar rápidamente en la base naval del Pacífico en Gorgona, en donde eso va a dar una capacidad precisamente de interdicción para el narcotráfico que sale por esa vía. Entonces, para concluir, creo que pues, Putin sí esta vez tuvo freno, como no lo tuvo en las veces anteriores, y eso yo creo que le da una gran ventaja pues a Occidente, le dan una gran ventaja a la OTAN. Creo que esa cooperación que han tenido Finlandia y que han tenido Suecia históricamente, pues el cambio profundo también es el cambio de Suecia, porque Suecia sí tenía la neutralidad ya como una ideología, ya como desde los años 60, con Olof Palme, el ex primer ministro de Suecia asesinado, que promovió el antiimperialismo de Estados Unidos y tomó partido realmente en contra de todo lo que Estados Unidos estuvo haciendo durante la Guerra Fría, especialmente la defensa de los derechos humanos, todo ese discurso socialdemócrata, pues todo esto ha variado rápidamente después de que se había constituido como una tradición con la invasión de Rusia a Ucrania, que hizo que Suecia cambiara toda esa mentalidad y esa construcción política que ha tenido desde los años 60 a ahora, cuando pues decide dar ese paso de entrar a la OTAN, y hay una gran mayoría de la opinión pública sueca por estar a favor de la entrada en la OTAN. Entonces son muchos los retos, pero dejo ahí por ahora el comentario. Muchas gracias, Juan Manuel. Embajador, Putin había hecho unas advertencias y su canciller había hecho unas advertencias sobre las gravísimas consecuencias que tendría para Finlandia su ingreso a la OTAN. Y días después del acto de protocolización del ingreso, cambió el discurso y dijo o dio a entender que podría haber una especie de détente
en la que aceptaba el ingreso de Finlandia. ¿Cómo ve usted, embajador, los efectos de esta decisión trascendental y de esta incorporación de una Finlandia mucho más poderosa de lo que la gente podría imaginarse para fortalecer el bloque de la OTAN? Sí, bueno, yo creo que Lavrov hizo una virtud en de una necesidad diciendo que puede aceptar. Nadie está preguntando si está aceptando o no la adhesión de Finlandia a OTAN. Pero yo creo que la cosa es el siguiente, que la guerra, como se ha llevado a cabo en Ucrania, ha demostrado que su capacidad militar era muy sobrevalorada. Todos teníamos una imagen del ejército ruso mucho más poderoso que en realidad era. Y yo creo que por esta razón también los países no reaccionaron ni a Georgia ni a Crimea en 2008, en 2014, porque todos pensaban que era mucho más efectivo el ejército y que no querían problemas. Pero realmente la guerra en Ucrania ha demostrado que tiene unas graves fallas de liderazgo y fallas operacionales y de material. Pero lo que yo quisiera decir justo en ese punto es que Rusia aparentemente nunca es tan fuerte como parece, pero tampoco es tan débil como parece. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que Rusia es capaz de llevar a cabo esta guerra por años, porque el país está en un modo de economía de guerra y que pueden seguir años. Están acostumbrados ya a las sanciones. La economía no va a caer, como decían que iba a caer en pedazos en un santiamén. Y realmente el Occidente tiene que tener la misma paciencia de no cansarse de la guerra, no dejar Ucrania sola. Eso es la cosa que tenemos que tener claro en cuenta. Y lo que realmente va a ser muy interesante que cómo va a ser Rusia después de la guerra, cuando algún día se termina. Yo creo que va a cambiar la dirección completamente a Asia, en el sentido que ya no quiere ser euroasiático, sino más bien asiático europeo. Entonces, no sé cómo ven esto, pero estos son algunos pensamientos que me vienen a la mente. Entonces, sí, realmente no hemos parado muchas bolas a lo que dijo Lavrov, en realidad. Bueno. Gracias, embajador. Exministro Gabriel Silva, cómo anticipa usted lo que este proceso que se está dando, por supuesto, la invasión rusa a Ucrania y todos los daños y la violación de derechos humanos y crímenes de guerra que se están generando allí? ¿Cómo se va a traducir eso al esquema de seguridad de Colombia y su proyección en la región y particularmente con los vecinos que usted ha notado? Bueno, yo creo que primero recogería uno de los puntos que señaló el embajador Yuca, y es la importancia estratégica de esta definición de Finlandia, porque en este tipo de guerra que estamos enfrentando hoy, el riesgo de tener un flanco en el norte es un disuasivo muy poderoso para Rusia. Creo que eso es una situación de un alcance estratégico inmenso
y esperaría, y estoy seguro que será así, que toda Europa reconozca lo que significa ese contar con la posibilidad de un frente en el norte de Europa en caso de que fuera necesario para la OTAN. Dicho eso, quisiera pues señalar que el problema que tenemos ahora es que el manejo de la política de seguridad nacional pues es inexistente. Ha existido un proceso de desmantelamiento de la fuerza pública colombiana en este gobierno. Se perdieron 2000 años, y estoy contando literalmente la vida de servicio de 50 generales retirados. 2000 años de experiencia militar se han manejado con una actitud muy poco profesional la fuerza pública, casi que con una actitud de auditoría más que de liderazgo por parte del señor ministro. Y eso pues no es conducente para un país como Colombia que tiene tantos problemas. Tenemos una carencia absoluta de política de seguridad interna y con más razón tenemos una ausencia de política de seguridad estratégica. La única idea que se le ocurrió a este gobierno fue comprar aviones que eran innecesarios para el tipo de conflicto que se puede prever de carácter internacional con Colombia. Afortunadamente ha cambiado esa idea y quizás hay un aspecto positivo que sí se debe mencionar, y es que en la medida en que las relaciones con Venezuela han mejorado, también se reducen las posibilidades de conflicto que se exacerbaron durante el gobierno del presidente Duque, que de manera muy responsable y por razones ideológicas se puso en el oficio de hostilizar a Venezuela y a Maduro y al vecino país. Entonces, creo que nosotros estamos atrapados en una situación donde no podemos pensar estratégicamente ni geopolíticamente porque la situación interna y la ideología de defensa que tiene el gobierno, que es esencialmente una ausencia de convencimiento de la necesidad de una estrategia de seguridad, pues va a hacer que seamos un país que esté deambulando sin rumbo en esta situación de seguridad internacional. Gracias, embajador. Juan Manuel, ¿qué cree usted que pueda hacer la sociedad civil, los medios de comunicación, etcétera, para... voy a darle una pausa mientras estrena para motivar una reflexión sobre los espacios que debería recorrer Colombia en materia de seguridad y sobre todo frente a la expansión y a la agresión del régimen ruso, no solamente en Ucrania, donde hemos visto esto, sino los riesgos que se dan para otras regiones y también para América Latina. Bueno, tenemos varios riesgos y desafíos internos, como muy bien lo describió el exministro Gabriel. Efectivamente, pues tenemos un presidente que es dogmático, que es ideologizado, que realmente las reformas que ha propuesto son reformas tercas, como pensando que triunfó la revolución. Y resulta pues que no triunfó la revolución. O sea, los colombianos eligieron un presidente en un momento dado que conectó, pero los colombianos no votaron mayoritariamente por la revolución, si es lo que piensan que triunfó la revolución. Entonces, tenemos un presidente además que quiere ser presidente de Colombia, que quiere ser alcalde de Bogotá y quiere ser ahora canciller de Venezuela, que fue pues principalmente, además del cambio climático y todo ese cuento pues que ya le conocemos, pues fue realmente a abogar por Venezuela y a llevar mensajes que pues, no sabemos qué mensajes haya llevado en relación con Venezuela. Ahí pues falta transparencia también en cierta forma, porque pues la sociedad civil sí debe tener posibilidad de
acceder a información. Obviamente, pues hay negociaciones de carácter reservado que tienen ese carácter reservado, pero de resto hace mucha falta transparencia sobre la política de seguridad y defensa y la política exterior. Y pues veo que pues el gobierno realmente improvisa. Tenemos un canciller que pues hace intervenciones en el Consejo de Seguridad realmente sobre temas que no muestran la voluntad de Colombia de mantener señales claras, de integrarse más en ese esfuerzo de rechazar lo que ha sido la invasión y la agresión contra Ucrania, que ha sido pues una agresión absolutamente salvaje y que pues dejó realmente en inestabilidad pues a un continente que ha logrado la estabilidad más larga tal vez como periodo histórico después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, creo que también Rusia tiene una capacidad de influencia que no es menor en las redes sociales, con los troles que manejan, con la desinformación. Por eso Putin tiene las tasas de popularidad internas que tiene allá en Rusia, por los efectos de toda esa máquina que han construido de desinformación, de bots, de trolls. Y eso, pues lo hemos sentido acá en Colombia, lo hemos sentido y pues creo que es uno de los temas en los que no estamos realmente conscientes de la preparación que deberíamos tener. Se habló de la creación de una agencia de seguridad cibernética, que al parecer pues ha fracasado y no ha prosperado, y es una necesidad en materia de seguridad muy urgente, muy importante, pero pues no ve uno en este gobierno, como lo mencionaba el exministro Gabriel Silva, sino un intento estratégico de debilitamiento de la fuerza pública a través de la peor forma de debilitar una fuerza pública, que es su desmoralización. Su desmoralización realmente sacando pues, a los generales y el número de horas que contó Gabriel de vida que se perdió, pero ahora pues los coroneles, los mayores, muy desmoralizados, muchos se han querido retirar, no hay capacidad operacional realmente. Pues ahora con la designación del general Salamanca, pues espera que realmente haya una mucho más grande capacidad operacional de la policía. Ahora, todos esos son desafíos internos, más la paz total, más todo ese laboratorio de paz en Buenaventura, de la paz total, como dijo el alto comisionado para la paz, que pues si vemos las cifras de asesinatos, cómo se han reactivado en esa región del país, pues lo que vemos es que ese laboratorio de paz total pues está fracasando. Además pues del ambiente político con la reforma a la salud. En fin, son muchos los desafíos internos que tenemos en Colombia, desencadenados por la llegada de este gobierno al poder. Es muy difícil pensar en este momento en una política exterior y de seguridad y defensa de Estado estratégica y que marque una continuidad y una coherencia con lo que Colombia ha construido como camino de cooperación con Occidente y con la comunidad internacional. Muchas gracias, Juan Manuel. Embajador, ya para agradeciendo además su amabilidad y su disposición de acompañarnos hoy, para ya entrar en los temas finales, en días pasados se filtraron los documentos del Pentágono en donde se revela que probablemente las fuerzas militares de Ucrania estén agotando municiones y recursos y que podrían estar enfrentando mayores dificultades en la medida que va avanzando la primavera en Europa. Le preguntamos cómo percibe usted el desarrollo de esa agresión bélica en Ucrania y la posibilidad de que Ucrania pueda mantener el esfuerzo bélico y continuar, ojalá, repeliendo las tropas rusas de los territorios que fueron ocupados. ¿Cuál es su
pronóstico sobre la guerra en Ucrania en los próximos meses o años? Sí, esa es la pregunta. Yo personalmente, como yo dije, que yo sé que Rusia es capaz de llevar a cabo la guerra para largo rato. Y obviamente parece que esa va a ser su táctica, dejar una herida abierta que impide, por ejemplo, a Ucrania entrar a OTAN, porque OTAN no toma miembros que están en conflicto bélico. Y entonces es como chupar la sangre de Ucrania poco a poco. Eso parece que va a ser la estrategia. Y por eso el Occidente tiene que estar despierto, no dejar proveer armas y apoyo moral y todo eso lo que se necesita también para que la población civil se pueda vivir en estas condiciones tan terribles. Sí, yo no veo solución rápido, pero por ello hay que tener mucha determinación también de parte de los que apoyamos a Ucrania, para que no se quede en limbo el cosa que sería como negar el futuro a Ucrania. Eso es lo que me queda decir. Gracias. Bueno, exministro Gabriel Silva, Juan Manuel Galán y embajador, algunos comentarios o preguntas finales para cerrar este primer encuentro y esta primera conversación. No, yo estoy muy agradecido por haber podido participar, porque los comentarios del exministro y exsenador me han ampliado mucho mi visión sobre cómo se ve la situación en Colombia ahora y al frente de los retos que quedan más cerca de Colombia. Y gracias por haber permitido participación mía en eso. Gracias, embajador. Aprovechando que usted ya se jubiló y ya no es parte del servicio exterior finlandés, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ve Colombia, usted que conoció los procesos con los grupos guerrilleros, con el fenómeno del narcotráfico? ¿Cuál es su lectura de cómo está Colombia hoy y si debemos ser pesimistas, optimistas o escépticos con una mirada desde afuera? No me atrevo a hacer muchas predicciones, pero recuerde que yo vengo de Perú y en comparación con Perú, la situación es mucho mejor en Colombia, diría yo, porque Perú está en un caos político, pero tan profundo que nunca he visto en ningún país, que el sistema político ya no es capaz de remediar su crisis. Y yo creo que el sistema político de Colombia funciona. Y los partidos son realmente partidos y no son solo plataformas electorales. Que eso es, las instituciones y los partidos son el base de la democracia y sociedad civil. Y eso yo creo que funciona mejor que en muchos otros países. Pero obviamente los retos son tremendos y la situación ambigua con el vecino, en el país vecino, Venezuela, también es como un constante incertidumbre. Pero yo más bien estoy como optimista. Yo veo más dificultades en la zona andina, más hacia abajo, más hacia Bolivia, Ecuador y Perú, decirlo de esta manera. Bueno, gracias, embajador. Exministro Gabriel Silva. Yo solo quiero manifestar una preocupación que debemos tener todos, y es que si Occidente se debilita en materia de su compromiso con Ucrania, perdemos todos. Y me preocupa muchísimo la elección en los Estados Unidos, porque pues la elección eventual de un presidente como el señor Trump sería desastrosa para Occidente, para Europa, para Ucrania, para todos nosotros. Y dado que él tiene unas actitudes
de convergencia y de empatía con Putin, incluso a nivel personal, que son extremadamente preocupantes para el bienestar y la seguridad de Occidente. De acuerdo, gracias. Ex senador Juan Manuel Galán, director del Partido Nuevo Liberalismo. No, yo agradezco mucho esta posibilidad de participar en este foro. Creo que ha sido muy interesante. Y creo que además de este foro, yo creo que vamos a institucionalizar conversaciones como esta desde el nuevo liberalismo, porque queremos estar muy conectados con las realidades sobre el terreno de las políticas públicas, y para nosotros realizar ciclos de foros como en su momento fueron los documentos Nuevo Liberalismo en los años 80, que estos foros sirvan para empezar a recopilar de una serie de expertos, pero también de personas de distintos orígenes y distintos sectores que aporten a la construcción desde el nuevo liberalismo de lo que nosotros creemos que debe ser un proyecto político para el país. No, yo creo que el tema de las instituciones es muy importante y Colombia realmente está viviendo una prueba ácida de sus instituciones. Y hay dos instituciones que nos quedan de alguna manera, que son de Estado, que yo llamaría mucho la atención para que seamos conscientes de lo frágiles que son y del riesgo que enfrentan y de cómo la sociedad civil se debe movilizar para apoyarlas. Y es la Corte Constitucional, que además hizo una decisión histórica de evitar ese juego que venían haciendo algunos gobiernos de firmar actos legislativos a sabiendas de que eran inconstitucionales, mientras la Corte los tumbaba durante esos meses, presunción de legalidad, y sacaban provecho, como lo hizo el expresidente Duque con suspender la ley de garantías. La Corte, al adoptar esa decisión de parar una ley abiertamente inconstitucional, pues es una garantía institucional para el país importantísima. Y la segunda institución, el Banco de la República, su autonomía, su independencia en fijar la política monetaria y en evitar pues cosas tan descabelladas, por decirlo menos, como pretender indemnizar a las víctimas emitiendo desde el Banco de la República, porque pues eso no es sostenible desde ningún punto de vista. Y qué bueno que tenemos esas dos instituciones, la Corte Constitucional y el Banco de la República y su independencia, y pues que podamos retomar algún día pues un camino de políticas de Estado en todo el hemisferio latinoamericano, para que ese sueño, que fue también un sueño de este partido, de la integración latinoamericana, se pueda dar, pero sobre la base de proyectos, sobre la base de realidades, como lo hizo la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, la construcción de la integración europea. Entonces, ojalá podamos retomar ese camino cuando no tengamos tantos gobiernos ideologizados y tantos gobiernos polarizados, que pues finalmente le cuestan a la gente muchas oportunidades de progreso y de desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes a este encuentro por su interés y por su tiempo. Esperamos las notas del foro van a ser compartidas a través de las redes. Nuevamente expresarle al embajador Jukka Pietikainen que estamos muy agradecidos y que esperamos verlo pronto en Colombia. Señor exministro Gabriel Silva, muchas gracias por su participación, contribución. Y señor director Juan Manuel Galán, sabemos que tiene que tomar en instantes un vuelo. Gracias por haber estado en este espacio y un feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias, un abrazo. Gracias. Feliz día. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Feliz día, un abrazo a todos. Están muy bien. Buena tarde para todos y muchas gracias por haber participado en Foros Nuevo Liberalismo.